Daroca va ser una de les principals forces del Reino d'Aragón i un dels mercats més grans de l'Edat Media. Pues si l'han feia al revés. Quiero dir, si fas una força defensiva, fes-la estir al cabo, no estir baixo, no? Pues no, Jorge. Daroca se troba esti per la suya posició geogràfica, sent per on s'alcorzava tot el sistema ibérico i per ixo centro de comunicacions i comercio. La Porta Baixa es uno dels dos monumentos més señalados de Daroca, junto con la iglesia de la Colegial. Daroca tiene 4 puertas. La Porta Alta, la Porta Larrabal, el Portal de Valencia y de Zaga, la Porta Baixa, la porta més característica de Daroca i de les més emblemàtiques d'Aragón. De primeras va ser una porta gótica, de la que se conserva el arco apuntado que tenían aquí alto. En 1452 se van añadir estos torreons con ese aspecto monumental, y en el siglo XVI van recréixer la porta a lo que es hoy. Pa Daroca, esta porta la ciutó, pero aquí han entrado novies, bispes, reis, y ahora, dentro yo. La muralla de Daroca es gran com un Sant Balandrán y va a llegar a tenir una extensión de 4 kilómetros. A ver, para que te os fijáis una idea, 4 kilómetros como desde el parque de atracciones de Zaragoza hasta el Pilar. Ah, y si con tantos torreons principals y secundarios, fen 110 torres. Y elemento a destacar es la variedad de la muralla, desde la primera muralla musulmana a la carlista del siglo XIX. Claro, que cal posarse en el contexto de ese arquitecto medieval que dice: ay, pues a yo, ese trozo de muralla no m'agrada. Y el soldado: pero, señor, que mos atacan, que igual mos tiene que no tos agrade. Claro, que tú vas construint según tes tiens, no tienes que pararte a funir y a tornar a fer. Daroca es un mezquiallo de culturas. Dimpués de la Reconquista tenia una gran población cristiana en el 1120, una población judía per ixa gran producción de llana, cuero y artesanías, y también mudéchars, que dimpués de que arribasen els cristianos se van quedar al suyo llugar. Un eixemplo ben boniquer es la Torre de Santo Domingo, de las torres mudéchars més antigues d'Aragón. Pero antes de mené, os tengo que contar que Daroca es una ciudad de leyendas como la leyenda del Ruejo. En 1575 van comenzar a piever a Malacatons, un día como hoy. Total, que de las pedreras van a comenzar a baixar un puyal de agua y un puyal de zaborros que acompañaban esa agua. La puerta principal se va a cerrar. El nivel del agua van comenzar a pujar. Y mos troban que desde la porta alta va a baixar este zaborro tan gran que tenían aquí a rodolons. Total, que va a abrir la porta d'una espienta, l'aigua se va a alliberar y els darocenses no se van a afogar. Esto sí una miqueta de lo que es Daroca, un llugar de leyendas, multicultural y abierto. Un llugar que fa servir el suyo pasado para mirar al futuro, con esperanza y sin guaire miedo.